¿Qué tal? Nosotros somos el grupo Yodoquinsi, Tierra de Muchos Colores. Vamos a hacer un concierto utilizando instrumentos de origen prehispánico como parte del Festival del Quinto Sol, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Muchas gracias.
Empezaremos mostrando las piedras sonoras o litófonos. Las piedras han sido un recurso sonoro empleado por distintas culturas en el mundo. En el México prehispánico también se emplearon y existen representaciones votivas de este instrumento hechas en barro, como lo estamos viendo en la pantalla, donde podemos observar la piedra modelada con el glifo Tetl, acomodado en un rodete y con otra pequeña protuberancia que bien pudiera representar al percutor. Estas se encontraron junto con otras representaciones de instrumentos musicales y una representación de Macuilxóchitl en las excavaciones del Templo Mayor en los años 1900, en la entonces calle de Escalerilla, hoy calle de República de Guatemala, en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo suenan. Ahora hablaremos de los tambores de agua. De estos instrumentos no existe evidencia arqueológica,
aunque es muy posible que se usaran desde antes de la llegada de los hispanos. Estos instrumentos son usados actualmente por los pueblos Yoreme y Yoeme del noroeste de México, donde les dan el nombre de güejas. Se trata de una jícara de bule que se coloca encima de un recipiente con agua. En el caso de los pueblos del noroeste, acompañan los cantos para la danza del venado. Vamos a escuchar cómo suenan. Mostraremos ahora algunos instrumentos que han tenido continuidad desde la época prehispánica hasta nuestros días en las tradiciones musicales y dancísticas de distintos pueblos indígenas de nuestro país. Se trata de las sonajas y los cascabeles. En el periodo prehispánico existe evidencia del uso de sonajas en códices, murales y existen ejemplares arqueológicas de las mismas. Actualmente, dos materiales que se usan comúnmente en la construcción de estos instrumentos son el tecomate y el bule, aunque en la antigüedad también se usó el barro, como en el ejemplo que vemos en la pantalla. Una característica de las sonajas prehispánicas es la presencia de orificios en el cuerpo de las mismas, como estas sonajas mexicas
que vemos en la pantalla, característica presente en algunas sonajas actuales como esta sonaja soque de la danza de Moctezuma. Vamos a escuchar cómo suenan. Otro recurso sonoro usado en la antigüedad son los cascabeles, hechos de cobre y zinc y también de oro. Los cascabeles son de los materiales más abundantes encontrados en excavaciones arqueológicas. Sabemos que en la época prehispánica se utilizaron en el comercio y en algunos ornamentos, como narigueras, besotes, collares, como los que vemos en la pantalla, de manufactura mixteca. También es común que se encuentren sahumadores y otros artefactos con cascabeles en las patas. Escuchemos su sonido.
Ahora vamos a hablar de dos instrumentos musicales que no son originarios de lo que hoy es México. Estos instrumentos son usados por distintos pueblos indígenas que habitan Estados Unidos y Canadá. Primero mostraremos el gran tambor. Este instrumento es resultado de la transformación de los bombos de banda de guerra que llegaron por las tierras indígenas de América del Norte durante el siglo XIX. Por otra parte, están las flautas de madera, usadas actualmente por infinidad de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá. Aunque no existe evidencia arqueológica de flautas en América del Norte, sí existen petroglifos que se han interpretado como un insecto que va tocando una flauta. Según la tradición Hopi, fueron hechos por uno de sus clanes, el clan de la flauta. Los teponaztlis son instrumentos que se usan en lo que hoy es México desde antes de la llegada de los europeos. Han permanecido en uso tal vez desde hace unos 1000 años. Encontramos evidencias de teponaztlis dibujados en códices, modelados en barro, tallados en piedra y por supuesto construidos en troncos ahuecados. Actualmente son usados entre pueblos indígenas y mestizos de nuestro país. Encontramos ejemplos de su uso ritual en distintas regiones, en la Huasteca, en la montaña de Guerrero, en el oriente de Yucatán y en el caso del Estado de México se usan dentro de rituales del Día de Muertos en San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan. Los teponaztlis se construyen ahuecando un tronco y haciendo una hendidura en forma de H para formar dos lengüetas, que es de donde brota el sonido. En el Estado de México hay magníficos constructores de teponaztlis, por ejemplo, en Malinalco. Y la familia Ibarra, de San Juan Tehuistitlán, municipio de Atlautla, es sin duda una de las grandes continuadoras de esta tradición.
Vamos a escuchar cómo suenan. Dentro del instrumental precolombino, tal vez el aspecto que más diversidad tuvo fue el desarrollo de aerófonos, o sea, los instrumentos que usan el aire como principio sonoro. En este caso, distintos tipos de silbatos, ocarinas y flautas se crearon en las distintas regiones que conforman Mesoamérica. Es imposible hacer un acercamiento a la variedad de este gran acervo. Mencionaremos solo algunas características basándonos en la clasificación que hacen Pimentel y Méndez. Los silbatos son aerófonos sin orificios para modificar la altura. Son el principio sonoro de las flautas y las ocarinas. Cuando tienen orificios para hacer el sonido más grave o más agudo, se les consideran ocarinas o flautas, dependiendo de la forma. Si tienen forma globular, se les llama ocarinas. Y si tienen forma tubular, se les llama flautas. De estas tenemos ejemplos de flautas sencillas, es decir, de un solo tubo. Hubo distintos tipos de flautas según el periodo histórico y lugar. En el occidente de México se hicieron flautas de gran tamaño que contrastan con las pequeñas flautas usadas en el centro de México por los mexicas. Los mayas destacaron también en su fabricación.
Además de las flautas de un solo tubo, existieron flautas dobles, flautas triples, y flautas cuádruples. En el Estado de México ha habido maestros constructores de aerófonos como la familia Cortés de Santa Cruz de Arriba Texcoco. Lamentablemente, el año pasado falleció Gregorio Cortés, gran constructor de aerófonos mesoamericanos. Y actualmente Agustín García Reyes de Metepec es un buen referente en la construcción de aerófonos.
Es muy posible que en el periodo prehispánico se usara el carrizo para manufacturar flautas y otros instrumentos musicales. Existe la representación de flautas de carrizo en el Códice Nutal, aunque al ser un material perecedero no se encuentran ejemplares arqueológicos como evidencia. Por otra parte, las flautas de modelos europeos tuvieron una gran aceptación y difusión entre los pueblos indígenas y actualmente son usadas en distintas tradiciones musicales. Por ejemplo, los yaquis, mayos, huastecos, otomíes, nahuas, totonacos, chontales, zoques, tzotziles, por mencionar algunas, donde se incorporaron además del carrizo materiales como la cera de abeja y madera en su construcción. Vamos a escuchar un ejemplo de flauta zoque. Los caparazones de tortuga se usaron como instrumento musical en gran parte de Mesoamérica. Podemos saber esto, pues existe evidencia de ello. Encontramos representaciones de músicos tañendo estos instrumentos en códices, murales y figurillas de barro en el área maya, en el occidente, en Oaxaca y en el altiplano central. También se han encontrado conchas de tortuga en distintas excavaciones arqueológicas. Las conchas de tortuga se utilizan como instrumento una vez que ha sido vaciada y se percuten con astas de venado. Actualmente el pueblo Icod en Oaxaca las toca con gran destreza. Escuchémoslas. Los caracoles marinos son un ejemplo de los distintos tipos de trompetas usadas en Mesoamérica, donde además se usaron trompetas de bule, madera, cerámica y piedra. Para hacer sonar un caracol marino basta recortar su ápice para formar una boquilla. Se han encontrado evidencia de uso de caracoles en códices,
murales y, por supuesto, se han encontrado en excavaciones arqueológicas distintas especies de caracoles usados como trompeta en la época prehispánica. Asimismo, se han encontrado ejemplares elaborados en barro. Vamos a escuchar 2 ejemplares de distintas especies que se sabe fueron usadas en el periodo prehispánico. Primero, un caracol de la especie Fasciolaria gigantea. Y después, uno de la especie Turbinella ecolimus. Ahora vamos a hablar de los cántaros de barro. Estos son un recurso musical usado en distintos lugares del mundo. En el México precortesiano es posible que se usaran como instrumento musical, aunque no tenemos la certeza absoluta de ello. Existen figurillas de barro que permiten suponer esto. Por otra parte, es seguro su uso como instrumento musical
hasta hace algunas décadas en la Mixteca oaxaqueña, donde se usaba para acompañar conjuntos de cuerda, y los amuzgos de Guerrero y Oaxaca también los usaban. Vamos a escucharlos. También queremos mostrar estos otros instrumentos, estos sí de procedencia prehispánica. Se trata de los silbatos de viento, de los cuales se han encontrado ejemplares arqueológicos. Estos silbatos tienen un mecanismo de doble diafragma, lo que permite generar un sonido muy peculiar, parecido al viento. Es interesante que estos instrumentos fueron usados también en braseros, donde se adosaban en el mango del artefacto, como podemos observar en estos braseros mexicas. Vamos a escucharlos. Los huehuet
fueron usados en gran parte de Mesoamérica. Existe prueba de ello en códices mixtecos, figurillas de barro del occidente, en los murales de Bonampak, Chiapas. También se han encontrado ejemplares tallados en piedra en el centro de México. A través de estas evidencias podemos observar que existieron huehuetl de distintos tamaños y formas, algunos pequeños y portátiles. Otros de tamaño mediano. Y otros de gran tamaño. Como podemos observar, se tocaban con las manos. Y muy importante, existen ejemplares arqueológicos de estos instrumentos procedentes de Malinalco y Tenango en el Estado de México. También en el Estado de México, en el municipio de Texcoco, en Santa María Tecuanulco y en San Jerónimo Amanalco, existe una tradición musical muy antigua que usa huehuetl. Se trata de los conjuntos de chirimía, aunque de manera tradicional, en estas comunidades al huehuetl se le llama teponaztle. También en el Estado de México, la familia Ibarra de San Juan Tehuistitlán, municipio de Atlautla, han sido constructores de huehuetl desde hace algunas décadas.
Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.